Muy bien, amigos, el comentario de la semana y como hacemos siempre, ¿no?, en el inicio, comparando un poquitito qué pasó en la última semana con el tema COVID, donde los números son guarismos bastante parecidos, digamos, entre lo que pasó en la semana anterior y en esta última semana. Porque si hablamos de contagios, podemos decir que de lunes a lunes, digamos, ¿no es cierto?, en esto que ocupa esta semana, hemos tenido 219.649 contagios. Esto da un promedio diario de 31.378 contagios. Si lo comparamos con lo que fue el promedio de la semana pasada, 32.310, hay 1.000 contagios menos por día, digamos, en esta última semana. Podemos decir que es bastante parecido, digamos, el valor, ¿no? En el tema muertes, hemos tenido en la última semana 3.613 muertes. Esto da un promedio de 516 fallecimientos por día, ¿sí? La semana pasada fueron 493, o sea, tenemos acá una diferencia de 23 muertes por día de promedio, digamos, en más. O sea, por eso decimos hay bastante similitud, lamentablemente, en números que no son buenos, ¿no? En el tema vacunación, a nivel nacional se han vacunado 1.279.000 personas. Esto da un promedio de 182.783 por día, sensiblemente superior a lo que fue la otra semana con 173.507 y que uno espera que esto cambie, ¿no? Creo que acá están puestas todas las expectativas porque hay un stock de vacunas suficiente en la Argentina como para darle un ritmo mucho más acelerado y todo indica que por esta vez van a empezar a llegar vacunas con una fluidez distinta. ¿Qué pasó en Jujuy con el tema vacunatorio? 1.796 vacunas por día. Se aplicaron 12.574 en esta última semana. Esto es un nivel realmente bajo, digamos. 1.796 es un número muy, pero muy bajo. Para que usted se dé una idea, la cantidad de vacunas que tiene que tener en nuestro Jujuy, de acuerdo a lo que dice el monitor de vacuna hoy a la mañana, son 80.062 vacunas. O sea que habría vacuna para estar 40 días vacunando, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente que Jujuy tiene que acelerar este tema. En Jujuy han llegado hasta ahora, de acuerdo a lo que dice el monitor de vacunación hoy, 258.956 y se han aplicado 178.894. El stock tiene que ser de 80.000 vacunas. Hay que aclarar que en los últimos días llegaron muchas vacunas, ¿no? Esto está absolutamente influenciado también por este tema, pero había un stock permanente de 50.000 vacunas. Bueno, ¿qué ha hecho Jujuy hoy? Que son los anuncios que hemos escuchado recién del doctor Bouy, del ministro de Salud, y es lo que se viene hablando de hace varios días. Se va a acelerar fuertemente, ¿no es cierto?, el ritmo de vacunaciones. Es el gran desafío que tiene el Ministerio de Salud en el día de hoy. 1.796 es una suma absolutamente insuficiente, ¿sí? Para que usted se dé una idea, hay 107.000 personas que esperan la segunda dosis. O sea, ¿cuánto tiempo hay que estar vacunando a este ritmo para llegar a equiparar? 2 meses. Entonces, evidentemente que acá va a estar el gran esfuerzo y los anuncios que se han hecho. Se empieza a vacunar en el RIM 20. Mañana, por ejemplo, se vacuna en la calle Alvear 1152, donde era antes, ¿no es cierto?, el viejo edificio, la Tupac, y hoy hay la tercera edad, está registrada acá. Va a haber vacunatorio en el Éxodo, digamos, ¿no es cierto?, donde está el Teatro Municipal. Ahí va a estar también, ¿no es cierto?, un vacunatorio que va a empezar a funcionar. Van a empezar a vacunar en las farmacias. Hubo ayer reunión, casualmente, del Centro Propietario de Farmacia, del Colegio Farmacéutico, con las autoridades sanitaria, ¿sí? Están esperando, ¿no es cierto?, porque no es un tema sencillo empezar a vacunar, digamos, por sobre todas las cosas, por lo que es la carga de datos posterior, o sea, la organización administrativa de todo el proceso vacunatorio es lo que evidentemente retrasa un poco esto. Pero creo que los anuncios son buenos, son bastante alentadores, digamos, y se espera que de una vez por todas empiece a haber, ¿no es cierto?, una fluidez de vacuna distinta en la República Argentina. Creo que las situaciones hoy están dadas. O sea, venimos de muchas malas experiencias anteriores. Si usted hace un poquitito de memoria, se va a dar cuenta que Ginés García en algún momento dijo el mes de junio vamos a tener 61 millones de dosis en la Argentina. Hoy estamos celebrando que tenemos 17. O sea, la realidad no es para celebrar, pero hoy las alternativas son otras y la fluidez en la vacunación creo que puede llegar a ser distinta, ¿sí? Se ha generado también un problema grave con el tema de las segundas dosis, porque la gente con la segunda dosis empieza a tener, ¿no es cierto?, una gran incertidumbre. Ya superan los 3 meses de que le han puesto la primera, ya no sabe si es efectiva. Para completo, hemos tenido ejemplos en las últimas semanas malos, porque el caso del gobernador Gustavo Bordet de Entre Ríos es un mal ejemplo. O sea, es una persona que en septiembre ha tenido COVID,
le han dado las 2 dosis de la Sputnik y cae contagiado de vuelta. O sea, evidentemente esto genera mucha incertidumbre. O el chofer del colectivo de River Plate estaba vacunado y terminó muriendo. Y todos lo que escuchamos, lo que entendemos es de que el que recibió la primera vacuna no es que no se pueda contagiar, pero sí puede ser de que la enfermedad la transiten, que no tenga gravedad. Bueno, el chofer de 58 años del colectivo de River murió. Entonces, todas estas cosas lo único que han hecho es agregarle un poco de confusión al tema. Creo que Jujuy va a empezar a caminar en este tema, ¿sí? En la semana sigue dándose el debate del tema de las escuelas. ¿Qué tal altura el partido? La verdad, parece increíble que las discusiones que se dan en este tema, ¿no? Porque, bueno, hasta el propio presidente de la República habló de que están jugando con fuego y se van a quemar. O sea, realmente tan grave el tema de las escuelas, o se ha politizado de una manera que ya exacerba los nervios, porque sinceramente el debate entra por todos lados. O sea, el debate de lo psicológico con los chicos, del nivel, ¿no es cierto?, de educación que estamos teniendo, que es innegable que ha caído de una manera absoluta. Si realmente las escuelas son focos de contagio, no. Hoy analizábamos unos números, ¿no es cierto?, que se han publicado y que lo ha dado el propio ministro Trota en la reunión que tuvo con todos los ministros de educación de la provincia, y habla de que la aplicación, ¿no es cierto?, la aplicación Cuidar en las escuelas, que es la que registra esto, y da la cantidad de contagiados que hay dentro del marco de los alumnos y dentro del marco de los docentes. En el caso de los alumnos hay 43.774 contagios. Uno dice esto y parece muchísimo. Si lo ve porcentualmente es el 0.9% de los alumnos, digamos. O sea que no es un lugar, ¿no es cierto?, un centro de contagio exclusivo como para que estemos con todos los focos puestos acá. En el caso de los docentes hay 35.381 docentes contagiados. Esto es el equivalente al 4.6%, ¿sí? O sea, de nuevo volvemos a lo mismo. Son números oficiales que lo ha dado el propio ministro Trota a los ministros de todas las jurisdicciones, pero el debate está puesto acá, digamos, ¿sí? Evidentemente es un tema político, lo ha levantado también como bandera mucha gente de la oposición, pues por eso está Rodríguez Larreta, que lo han engendrado en el gran opositor. El propio gobierno se ha encargado de ponerlo como el gran opositor en esto. Mendoza también, que arranca con la clase como está. Córdoba, que hace lo mismo y desafía en el decreto presidencial. Bueno, el debate de siempre. Yo quiero destacar un poco también lo de Perú, porque lo de Perú me parece muy significativo, ¿sí? Perú el día 22 de mayo se despertó marcando, ¿no es cierto?, en todas las estadísticas 69.242 muertes por COVID. El mismo 22 de mayo a la noche marcaba 180.744, o sea, de repente blanqueó 110.000 muertos de un día para el otro, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado? Ha pasado que la forma de contabilizar, ¿no es cierto?, las personas muertas por COVID, si no tenían el estudio hecho, digamos, la confirmación hecha, ¿no es cierto?, en función del PCR, no lo daban como muerto de COVID. Pero la realidad es que esa persona había muerto con todos los síntomas de COVID, por más que no se había hecho el análisis. Bueno, lo que ha hecho Perú es modificar esa forma de cargar los datos, y al modificarla blanqueó 110.000 datos. ¿Qué ha significado esto? Que Perú, en el análisis de la cantidad de muertes cada millón de habitantes, estaba en el puesto número 13. O sea, tenía 2.103 muertes por cada millón de habitantes. De repente, en el mismo día pasó a estar primero con 5.484 muertos cada millón de habitantes. Para que usted se dé una idea de la implicancia que tiene esto, el segundo país en muertos cada millón de habitantes es Hungría, con 3.077. Y le estoy contando que Perú ha pasado a tener 5.484. O sea, es el primero de acá hasta siempre, me parece, ¿sí?, en la cantidad de muertos por millón de habitantes. Pero ¿qué es lo que pasa? El debate que invita a Perú es decir, ¿y los otros países cómo están contabilizando los muertos? ¿No hacen lo mismo? ¿No es mucho más honesto lo que ha hecho Perú con esta simplificación? O sea, desde ya que va a quedar como el peor país, pero ¿es el peor? ¿O hay otros países que en la forma, ¿no es cierto?, también de cargar los muertos, si no tienen hecho el PCR correspondiente, lo dan como muertos por otra patología? Bueno, ha abierto un debate muy grande a nivel internacional este tema, a ver qué pasa. Y el otro tema que abrió un debate grande en materia de COVID, parece mentira, pero lo abrió, es el tema Brasil y la Copa América.
Sinceramente, cuesta entender lo que ha pasado acá, ¿sí? Argentina que, bueno, decide no hacerlo por razones estrictamente políticas, porque si alguien nos puede explicar a nosotros por qué 5 días antes toda la gente decía que no había ningún tipo de problema en la organización de un evento de esta naturaleza y después pasa a ser un problema, es una cuestión política. Sinceramente, creo que las encuestas que se han hecho han marcado esto, no era conveniente y, bueno, se dio vuelta a la situación. La Conmebol inmediatamente anunció el propio día domingo, en horas de la noche, ¿no es cierto?, que Brasil era el país organizador del esquema, el propio día lunes, perdón, que Brasil iba a ser el país organizador, pero después empezaron, desde el propio presidente Bolsonaro, que no se le entiende bien lo que decía, pero Luis Ramos, que es el jefe de gabinete de Bolsonaro, dijo que todavía no estaba definido, que faltaban cuestiones de estas. Claro, en Brasil se armó una revolución en el medio. Ni los clubes quieren porque los sacan de sus canchas, que no la pueden usar, entonces tienen que ceder la localía. Hay que recordar que Brasil sigue con el campeonato, o sea, se negaban los clubes, se negaban los gobernadores provinciales, allá es un sistema absolutamente distinto, donde cada estado toma definiciones de otra manera. Bueno, se negaban todos en esto. Y hoy hay una incertidumbre absoluta si la Copa América se juega o no se juega a Brasil. Parece mentira que Brasil esté pensando en la Copa América cuando hoy con el COVID tiene un problema demasiado grande, digamos, ¿no? El propio Lula da Silva ya vio, ¿no es cierto?, la endija acá para meterse en el medio, para hablar de llevar esto a los estrados judiciales. Bueno, hoy Brasil está con una crisis muy grande interna con este tema y no se sabe realmente qué va a pasar con la Copa América. En la semana que pasó, conflicto con la carne. Se prorrogó, ¿no es cierto?, lo que eran 9 días, terminaba el día domingo, ahora hasta el miércoles está marcada la no comercialización. No parece haber signos de problemas de faltantes de carne, ¿no es cierto? No, hasta acá no da la sensación, pero sí ha quedado una cosa clara, que es el aumento de precios. Hablan de un 8% promedio aumento, ¿no es cierto?, en algunos lugares, en otros hablan de más del 10%. La realidad es que como todo preveían, todo menos el gobierno, la carne aumentó. Cuando pasan este tipo de cosas, generalmente el efecto no es el deseado, es exactamente al revés. Hay que decir también que la carne que Argentina exporta, el 75% va a China. De este 75% que se exporta a China son cortes que no se consumen en la Argentina para nada. Son cortes que se consumen allá en China como sopa, hervidos en reiteradas oportunidades, digamos, como cuadradas se llaman. O sea, son cortes totalmente, ni el nombre me acuerdo porque no los conocemos, jamás los hemos escuchado nombrar acá. Y el resto son, entre cuotas Hilton y lo que le vendemos a la Unión Europea, no tiene absolutamente nada que ver, digamos, la capacidad de lo que estamos exportando. Así que, pero bueno, hoy el tema está planteado de esa manera, lamentablemente está muy lejos de haber una solución. Esto no sé si afectó o no, pero hubo elecciones en la sociedad rural en el día de ayer, terminó ganando Nicolás Pino, la elección de acá, le ganó a Daniel Pellegrina, quien es el presidente actual y que iba por la reelección y que era apoyado por todos los presidentes anteriores, menos Echeverre, que lo apoyaba al que ganó ahora actualmente, que es Nicolás Pino, que es un hombre netamente del campo, criador de ganado, digamos, y que habla un poco de una radicalización de este conflicto, ¿no? Las primeras palabras que fueron de un rechazo casi absoluto, le diría, a estas restricciones en las exportaciones de carne que ha asignado el gobierno, así que nada hace prever que quien ganó en las elecciones en la sociedad rural va a ser un motivo de acercar al diálogo, digamos, todo lo contrario. En esta semana también, para ser más preciso, en el día de ayer venció la deuda con el Club de París, 2.400 millones de dólares. Acá hay algunas cosas que ver, ¿sí? Muchos se preguntan, hay 60 días ahora para que la Argentina sea declarada en default, punto 1. Argentina está pidiendo una prórroga en esto, pero no prórroga que le den 15 días más para pagar, sino algún mecanismo de refinanciación de esto, ¿sí? La gente del Club de París, que no deja de ser más o menos la misma del FMI, le dijo que para poder tener algún tipo de prerrogativa en este tema hay que tener algún acuerdo con el FMI, algo imposible de lograr en un plazo de 60 días. Pero se podría tener una carta de intención, algo, ¿no es cierto?, que subsane este problema. El tema es, ¿Argentina quiere tenerlo o no? Porque mientras Alberto Fernández o el ministro Guzmán tienen un mensaje, la realidad es que Cristina Fernández de Kirchner o muchas acciones que se toman, como esta proclama del 25 de mayo que han firmado muchísima gente, entre periodistas, políticos, algunos gobernadores, inclusive como Infran o como el gobernador de Ushuaia, de Tierra del Fuego, bueno, confunde mucho realmente, ¿no es cierto?, si es que tenemos una intención o no tenemos una intención de cambiar esto, de negociar con el fondo, porque da toda la sensación que no.
Entonces, en este marco no se entiende cuál es el camino. O sea, Argentina tiene una palabra acá y un mensaje por otro lado, y da la sensación como que cayó la ficha ahora, ¿no? De que ya no han entendido. O sea, por eso Angela Merkel no quiso atender en su momento, le dio una conferencia por vía Zoom, pero le dijo, bueno, arreglen con el fondo. O sea, la realidad es que también empezamos a dudar de qué manera todos estos apoyos que nos dieron, en las palabras muy protocolares, digamos, los lugares que fuimos a visitar, se van a traducir en apoyos verdaderos. Hay que recordar que la deuda con el Club de París, el 60% corresponde a Japón y Alemania, son los que más le debemos, y son los dos más intransigentes en este juego, ¿sí? Entonces, no se termina de entender bien. Muchos hablan de que esta deuda, que la había renegociado Axel Kicillof, y que estos 5.400 millones de dólares son la última cuota de las que se habían firmado en su momento de una refinanciación de Axel Kicillof cuando era ministro de Economía, pero dicen que tiene una penalidad de más de 2.000 millones de dólares. Bueno, expliquemos a qué se debe esto, digamos, ¿no? Porque lamentablemente una vez vencida no solamente debemos 2.400, sino que hay 2.000 millones de dólares de una penalidad que existe. ¿Por qué? Porque está refinanciado a una tasa del 4,5% anual. Tiene una penalidad del 9% de interés anual retroactivo al 2014. Por eso, esta deuda de 2.400, si no se paga, se transforma inmediatamente en 4.400 millones de dólares, ¿sí? O sea, este es el grave problema de dejar de pagar. La realidad es que hoy estamos dentro de este conflicto y cada vez se nos embarramos un poquitito más. Muchos empiezan a pensar cuál es el juego que está teniendo la República Argentina en el conflicto, ¿no es cierto?, de lo que ha pasado en Medio Oriente. Bueno, se lo ha dicho la gente de la DAIA, de que hay una gran decepción con la Argentina por este tema de a favor de quién votan o con quién acompañan el voto. Y Argentina está votando a la par de Rusia, de China, de Venezuela, de Cuba y de México. O sea, este tipo de sectorización que ideológicamente está correcto es lo que el gobierno piensa, ¿no es cierto? O sea, esto es lo que el kirchnerismo piensa y es lo que, bueno, son los que gobiernan hoy, lo que se tienen que hacer. El tema es cuánto de esto puede influenciar en esto que vamos a pedir, porque después nosotros tocamos la puerta en Estados Unidos, tocamos la puerta en Europa, pero a la hora de la realidad votamos distinto. O sea, mandamos algunos signos a Biden por un lado, pero negociamos con China y con Rusia. Bueno, esto en algún momento puede traer consecuencias o no. Es la gran pregunta. Y dentro de esta consecuencia, el Fondo Monetario y el Club de París, ¿serán parte de las consecuencias? Hoy, sinceramente, no hay respuesta para esto, hay mucha confusión. Argentina tiene este tipo de actitudes que muchas veces me parece que en algunos lugares ya no están sacando la ficha en este tema. En la semana que pasó también hubo sentencia con el caso Chocobar, ¿sí? 2 años de prisión en suspenso. La sensación que me quedó, y 5 años de inhabilitación para ejercer cargo público, la sensación que me quedó personalmente es que el tribunal se lavó la mano. Estoy hablando del Tribunal Oral de Menores número 2 de la capital federal, que terminó condenando a Chocobar por autor del delito de homicidio agravado por exceso del cumplimiento del deber. Exceso del cumplimiento del deber. Las pericias indicaban, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado, se ha leído y se ha dicho, de que la bala, ¿no es cierto?, que termina matando al delincuente es una bala que llega ya machucada, producto de haber pegado en el piso, rebotado. O sea, no termino de entender esto de 2 años y 5 años de inhabilitación. O era absuelto o era condenado fuertemente. Si había un exceso absoluto y ante el total indefensión del delincuente y por la espalda lo mató, y no cabía otro que una condena ejemplar, ¿sí? Quiera uno o no quiera, digamos, pero si no ha tirado a matar, ha pegado en el piso, ha rebotado, ¿en función de qué 2 años? O sea, ¿qué tienen miedo de absolverlo? ¿Tienen miedo a quién, digamos? O sea, es cierto, el kirchnerismo tiene una política absolutamente pro-delincuente, garantista por donde se la mire, pero ¿qué? ¿El tribunal tiene miedo de este tema? Entonces da una condena light y termina siendo ni una cosa ni otra. Yo personalmente no termino de entender. Sí tengo absolutamente claro hacia dónde camina Argentina en este tipo de situación. De hecho, en esta misma semana, el día jueves, ¿no es cierto?, el ministro de Justicia ha elevado, ¿no es cierto?, un proyecto para tratamiento en el Congreso, empezó a tratarse en comisión respecto de los derechos de los presos, ¿sí? Este proyecto estaba dormido
en el despacho de Marcela Lozardo y ahora, en medio de esta confusión, avanzó, ¿sí? Donde prácticamente los presos son intocables, se toca de nuevo el derecho a la fragancia, porque es que hay muchos detenidos, hay que liberar más. Bueno, esto es una política, ¿no es cierto?, que la marcó Zaffaroni a fuego y que está, y uno la entiende, o sea, puede no compartirla, pero uno la entiende perfectamente. Ahora, en el tema Chocobar no lo puedo comprender, o es culpable o no es culpable, no puede haber término medio, y hubo un término medio acá. La verdad, lo que menos esperaba uno era una sentencia de esta naturaleza. Dos pequeños comentarios. Uno es, hoy hay una solicitada muy fuerte que ha sacado la gente del transporte, y que habla de la discriminación tremenda a la que estamos sometidos todos en el interior. Yo decía hoy en el noticiero de que este es un país que cada vez se está haciendo más unitario y no federal cuando hablamos en materia de subsidios, ¿sí? En materia de subsidios. ¿Por qué digo esto? Porque se dan los números con absoluta claridad. En la zona del AMBA hay 18.000 unidades funcionando, 47.000 trabajadores y llegan 16.000 millones de pesos mensuales de subsidio. En el interior, en todo el interior, sin lugar a ninguna duda, hay 13.000 unidades, no 18, hay 30.000 trabajadores y llegan 1.500 millones. O sea, llega el 9% de lo que llega a la zona del AMBA, una discriminación absoluta, digamos, ¿sí? O sea, en el 2021 van a llegar 175.000 millones de pesos al AMBA y van a llegar 20.000 millones de pesos al interior. El boleto promedio en el AMBA es de 18 pesos, el boleto promedio en el interior de 37, ¿sí? Por eso siempre digo, parecemos los Kelper de la Argentina. O sea, claro, hubo un paro alevoso, el día jueves y viernes fue un paro 100%, pero era un paro que parecía que estaban de acuerdo los empresarios y los empleados. Nadie se molestó en sacar una unidad, no hubo ni que controlar las empresas ni cuidarlas, porque estaban todos de acuerdo con el paro, no da más el sistema así como está. Y sin embargo, no repercutió en ningún... ¿Usted la leyó esta noticia en el interior, en los medios nacionales? ¿Vio en algún noticiero que se ocupen? Y no había colectivo en Tucumán, en Córdoba, en Mendoza, en Jujuy. Y nadie le importó, porque, bueno, lamentablemente Dios atiende en el AMBA. Este es el tema, y por eso hay este tipo de discriminación, que no se da solamente en el transporte, ¿no? Yo hoy daba el ejemplo, por ejemplo, Edenor y Edesur hicieron la audiencia pública para el aumento. El aumento que determinaron Edenor y Edesur en el mes de marzo fue del 28 y el 34%. Si no quieren dar el aumento, dejamos las tarifas como están, pero hay que darle 54.000 de Edesur en el AMBA. Acá, a EGESA, no hay ningún tipo de subsidio que llegue para que usted pague una tarifa menor. Acá pagamos la tarifa como corresponde. En el agua, AISA, es exactamente lo mismo. Tiene una tarifa social AISA, que es la que da agua a ¿quién? A la zona del AMBA. Es la misma, pero acá Agua de los Andes la tenemos que dar entre nosotros. O sea, es tarifa, la paga usted. Ejemplo de esto en lo que usted quiera. El gas es distinto, ¿sí? O sea, lamentablemente en materia de subsidio, casualmente el AMBA es una creación para destinar subsidio. El AMBA no es, ¿qué figura tiene? Ninguna. Es para esto casualmente. Pero bueno, ahí está. Y un pequeño comentario, chico, de un país que realmente parece un país adolescente. Ayer escuchaba al presidente de la República hablar de esto de que Mauricio Macri, algo totalmente improbable, pero bueno, que Mauricio Macri le había dicho que no debe trabajar más allá de las 19 horas, con este tema de que Mauricio Macri es vago. Volvió a aparecer Macri, estuvo en programas televisivos, vuelve a hablar, saca este libro donde le pone el nombre de Primer Tiempo, como dando a entender que puede haber un segundo tiempo. Si realmente Mauricio Macri creerá que puede ser candidato en Argentina, ¿realmente puede alguien creer esto? ¿O él mismo lo puede creer? Este tema de las peleas constantes, los escraches a Patricia Bullrich, la picardía esta eterna del propio jefe de gabinete Cafiero contestando, es como a ver quién usa la palabra más picante, más graciosa. Pero acá estamos hablando de un presidente de la República. Realmente el presidente de un país donde tenemos el 50% de la gente pobre y lo único que vemos en nuestra dirigencia es la pelea, la chicana, la picardía. ¿Alguien se ríe con estos chistes? O sea, que el presidente de la República le diga vago a Macri, ¿hay alguien que se ríe? ¿No es demasiado grave lo que nos pasa como para que tengamos este país realmente con conflicto de adolescentes? Parecemos chicos de 14 años, sinceramente. Cuesta creer y duele mucho la Argentina así como está. Nos vamos a la pausa.